Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una exposición muy interesante que se está dando en este momento, que ha requerido 10 años de preparación y que es un homenaje a un museo, una fundación que se hace para Van Gogh. De Van Gogh creo que he hablado ya muchísimas veces, pero os voy a hacer como una especie de resumencito, porque hay también muchos bulos, muchas mentiras de lo que fue la vida de esta persona. Él, mirar, tiene una vida tremenda, muere con 37 años, solamente ha trabajado 10 años como pintor. Él siempre fue artista porque dibujaba a la gente, etcétera, pero esta exposición trata, el título que le he puesto es 76, de la vanguardia creo que es, me ha parecido muy interesante, 74 cuadros en 70 días antes de morir. Ese es como el canto de Tosca, el canto de cisne de Van Gogh en Auvers. Él está en la Provence, en Francia, en el sur de Francia, y bueno, que es una zona calentita, mediterránea, donde hay almendros. Él es un enamorado totalmente yo qué sé, de la luz, y eso le permite también trabajar muchísimo más y a la vista está, da igual, no se sabe bien cuál era su padecimiento. Estos 74 cuadros lo hace a la salida de Saint-Rémy del hospital psiquiátrico. Me hace mucha gracia lo del hospital psiquiátrico, o sea, tenía dos habitaciones, una para dormir y otra de estudio, y yo digo, ¡jo!, que los pillara. Pero os voy a decir una cosa, este mito de los trastornos psiquiátricos, pues él trabajó como un loco cuando estaba deprimido. Mira, no se sabe, él tenía sífilis que le había contraído jovencito, pero no se sabe si lo que tiene es epilepsia, si es bipolar. La verdad es que nos da igual, pero os voy a decir una cosa, en este periodo que os estoy contando, que es la exposición, que de estas 74 pinturas ha logrado conseguir, o sea, reunir de montones de países del mundo, de montones de museos importantes, ha logrado reunir 57, que es muchísimo. Tener en cuenta que el Rijksmuseum hizo hace poco una exposición que os estuve hablando, que era sobre Vermeer de Delft, que también casi rozó la totalidad de lo que es la obra de Vermeer, que es muy difícil que dejen, pasa también como, porque tener en cuenta que Van Gogh, al ser tan cotizadísimo y tan limitado como Vermeer más limitado porque hay muy poca obra suya, pues los seguros son carísimos, pero así astronómicos. Es por lo que se está poniendo tan de moda las exposiciones estas que son invasivas. Bueno, voy a ver si os hago un resumencillo antes de entrar al trapo de la exposición de lo que es Van Gogh, su vida. Él tenía una familia que era un poco esquizofrénica. Voy a decir una cosa, su sobrino nieto, que le llaman el ingeniero porque es ingeniero, es que se llama Vincent Van Gogh también, es el que hizo una fundación, el que ha luchado por mantener todo, el que ha posibilitado que haya un museo, etcétera. Ahora os hablaré un poquito. Vincent Van Gogh hizo 900 pinturas y 1600 dibujos en menos de 10 años, entre 1880 y 1890. A él, dentro de lo que es del mundo del arte, le ponen el título de post-impresionismo. Yo abomino de eso, pero bueno, se lo vamos a poner porque el eje espacio-temporal, cuando contamos algo de historia, es muy importante ubicarlo. Estamos en una época donde hay simbolismo. Su hermano Theo es el que le va a financiar todo lo que es su trabajo, porque Theo trabajaba también, la familia Van Gogh está vinculada, ellos son protestantes. Van Gogh en un momento determinado va a ser cura protestante, no sé cómo se dice, sacerdote, clérigo, más eufemísticamente, y él era muy entregado a los pobres, además repartía todas las cosas, pero eso no le gustaba a la jerarquía suya, no sé por qué decía esto. Así, su hermano Theo le va a estar mandando continuamente dinero porque cree en él, sabe que es un artista excepcional. Y en esta época, entre 1880 y 1890, que es cuando hace toda esa barbaridad de obras, 900 pinturas y 1600 dibujos, pues le pasa muchísimas cosas, que yo creo que trabajaba como un loco. Trabajar muchísimo también pone la cabeza fatal. Bueno, él va a conocer, su hermano le va a presentar
porque su hermano llevaba, por ejemplo, Paul Gauguin, que después va a estar él con la Casa Amarilla, que ahí se matan vivos, y su hermano trabaja en el mundo del arte y entonces le va a posibilitar conocer a los impresionistas, que es lo que hay en ese momento, el coetáneo a ellos, y que supone un gran avance de lo que es, un gran avance no, es prácticamente el arte que tenemos hoy es desde los impresionistas hasta aquí, pero él va a ser también un avanzado de la época y, digamos, muchísimos pintores famosos que vienen detrás de él lo van a tomar de modelo, yo qué sé. Él conoce, pero el conocimiento del impresionismo hace que su obra de estos 10 años se llene más de luz. En el tiempo, estos 70 cuadros que estoy contando, estos 74 cuadros en 70 días, de los cuales se han reunido 17, se caracterizan por masa pictórica, se caracteriza por un nerviosismo, se caracteriza por esos remolinos que son tan... pintan en poquísimo tiempo con un discurso propio y además de eso muchos de los cuadros que os los he puesto en el blog son absolutamente antológicos. Vamos, es que puedo contaros más. Pues que él conoce en París y de diferentes etapas. Él va a nacer en los Países Bajos, pero pasa también periodos en París a lo largo de su vida. Se murió jovencísimo, con 37. Él conoce Jean-François Millet. No, es que él es admirador de Jean-François Millet, que por primera vez hace cuadros grandes, pero no de temas históricos, sino, por ejemplo, los picapedreros y cosas así. Y él rinde tributo porque él quiere pintar la vida, y cuando ha estado de sacerdote en las minas y en lugares donde la gente es muy modesta, muy pobre, él ha estado pintándolo, están los comedores de patatas, etcétera. O sea, una serie de obras suyas que es muy, muy conocida, pero poco a poco va a ir haciendo un discurso propio. Él va a conocer también a Henri Toulouse-Lautrec, Paul Signac, y representa al postimpresionismo, como os he dicho. Esa es la etiqueta que le han puesto. A mí no es que me guste demasiado, pero para mí Van Gogh ya está anunciando el expresionismo que luego van a tener, yo qué sé, los alemanes, ¿no? Porque el postimpresionismo, perdón, va aproximadamente, le han puesto esa etiqueta porque va entre 1885 y 1915. Pero después va a haber una serie de artistas muy famosos que lo van a tomar como referencia, que son, yo qué sé, el del Grito de Munch, o sea, Munch, el pintor, que el Grito tiene muchísimo de Van Gogh. Con eso, yo qué sé, es disparate por todos sitios. Después son cuadros como muy emotivos, que se utilizan los colores, no sé, de forma profunda, para expresar subjetividad. Expresionistas que van a tomarlo como referencia pues son Edwin Lubin Kirchner, porque estos expresionistas son casi todos estudiantes de arquitectura de Dresde. Casi todos, no todos, Ed Lubin Kirchner, yo que sé, Erich Henkel, Paul Klee, que es suizo, Oskar Kokoschka, y yo que sé, van a aprender la técnica de Van Gogh del nerviosismo pintando, yo que sé, la exageración de las líneas, los colores, el pintar con pasta, ¿no? Porque el expresionismo, lo que surge en Alemania, y que el carácter escandinavo y el carácter germano es lo mismo que he dicho muchas veces, que el carácter español es más de surrealismo, y los italianos igual, y los griegos 3/4 lo mismo, los ribereños, ¿no? Pero sin embargo el carácter de esta gente fría está más cerca del expresionismo, porque ellos lo que intentan, ya se ha dado la revolución industrial, la revolución científica, etcétera, y lo que intentan expresar en su pintura, abajo le pintan la cara verde y cosas así, es la explotación que le hacen al ser humano, como, yo que sé, el individuo pierde el alma, como son los obreros de las fábricas, son autómatas, donde, en fin, hay poco respeto a lo que es el individuo. Bueno, durante los últimos 30 meses de vida llega a realizar 500 obras, o sea, 30 meses no llegan ni a 3 años, 500 obras, y en sus últimos 69 días, lo que os he contado, firma hasta 79 cuadros. No se ponen de acuerdo con el número, pero la exposición esta que ha dicho que son 70 días, 74 cuadros. Bueno, nos da igual, quiere decir que muchísimo, porque él pintaba
a plein air, que llaman ahí los franceses, a pleno aire, copiaba muchísimo, él tenía muchísima influencia japonesa, porque os he contado que en esta época Japón había estado cerrado a cal y canto, y entonces el Comodoro Perry, norteamericano, le dice que tienen que abrir sus puertas sí o sí y relacionarse con el mundo, y eso supone una revolución en Japón que era totalmente medieval, con el shogun. Entonces, como son trabajadores, muchísimos japoneses, pues, que son pobres, pues lo que deciden es luchar por dejar abandonar ese estatus de miseria y llegar a ser algo. Entonces, exportan lo que tienen, que es porcelana, etcétera. Y como son buenos grabadores y buenos dibujantes, los grabados en papel de arroz, porque ellos trabajan el arroz, el papel de arroz, nosotros trabajamos con algodón, con gramaje, diferentes tipos de gramaje, lo que hacen es que los grabados que no les salen bien, envuelven esa porcelana que exportan a, yo que sé, a Europa y Estados Unidos. Entonces es un shock en Europa, lo mismo que fue un shock cuando trajeron las máscaras africanas de las colonias que van a los museos de antropología, pues cuando ven estos grabados que están defectuosos porque se ha movido la tinta, por montones de cosas. Yo he grabado mucho, algún día tengo que contarlo, porque es un proceso que muchas veces en el último escalón metes la pata ahí porque no te encajan las cosas, porque el color no es denso, porque se te ha quedado un claro, etcétera. Con el tiempo aprendemos a manipularlo, como hacían también los fotógrafos, porque el grabado y la fotografía van mucho de la mano. La fotografía yo creo que emerge en un taller de grabador, a cámara oscura, ¿no? Bueno, ¿y por qué decía yo todo eso? Bueno, pues que una de las personas que más le impresionan los grabados japoneses es a nuestro Van Gogh, que tiene esa influencia, lo mismo que tiene influencia de Millet, etc. Bueno, él dice, mirad, Van Gogh escribe unas 800 cartas, pero 650 son a su hermano Theo, y por ellas sabemos el estado de ánimo que hay en cada momento, como su hermano además, cuando él muere, que ahora os lo contaré, muere, al poquito tiempo muere Theo también, ¿no? Y entonces hay como 650 cartas que son a su hermano Theo, y gracias a eso hemos podido, digamos, organizar su vida cronológicamente. Pero en estos 74 cuadros, de los cuales la exposición en 10 años ha trabajado para tener 57, no se sabe cronológicamente cuáles están al principio y cuáles están al final. Hay varios que están hechos al médico que se llama Dr. Gachet, me hace mucha gracia, Gachet, y que él, porque como no le puede pagar, le paga con obra, y él lo adoraba. Y además el doctor Gachet le dice mucho que se deje de tonterías, que se dedique a pintar. Él, como os he dicho, hay muchos mitos que son falsos, como por ejemplo que se suicidó. Realmente hay unos niños que se dedican a matar animales, y entonces por lo visto le dispararon, él estaba mal herido, se abandonó totalmente y al final acabó muriendo. Y de la oreja, pues la famosa oreja de Van Gogh, primero se dijo que se había cortado la oreja, luego se dijo que había sido el lóbulo, y al final lo que se ha visto en las investigaciones que se ha hecho es que realmente tuvo un pique con Paul Gauguin, que fue su compañero de la Casa Amarilla, ahora lo contaré un poquito, y porque querían hacer un hogar para pintores, y lo fue persiguiendo en un ataque de locura con una navaja de afeitar, y el otro, que era un espadachín, sacó una espada y le cortó la oreja. Lo que pasa es que después vino la policía y entonces dijo él que se la había cortado sin darse cuenta, pero realmente fue un choque porque se estaban matando vivos en la casa. Además, Gauguin lo llevaba a su hermano Theo, era el marchante de Gauguin, y además de eso Gauguin tenía muchísimas deudas. Gauguin había sido corredor de bolsa, pero en un momento determinado hay una caída de la bolsa, él decide separarse de su mujer, tenía 5 hijos, y entonces pues se dedica a ser pintor. Os he hablado de Gauguin, pero nuestro Van Gogh estimula, escribe a sus amigos pintores y les dice que se vengan ¿cómo se llama?, al sur de Francia, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Arles, pero tiene otro nombre, y bueno, pero solamente Gauguin le hace caso, pero Gauguin como que veía, Gauguin estaba llenísimo de deuda, y como que veía que su marchante y el hermano estaban haciendo ahí alguna historia que podía hacer que su obra se vendiera mejor, etcétera. Conclusión, Gauguin como que le exige al hermano, a Theo, que le pague su deuda, el hermano se la paga, y entonces se va a la casita amarilla de nuestro Van Gogh, que está en Provence, que no me sabía la palabra, Provence, que está en Provenza, y que es donde se dan los poetas, los trovadores, en la zona. Ya sabéis que el sur, en todos los países, son los artistas, ¿no? Que no tengo abuela. Bueno, el caso es que se va,
a la casita amarilla, y este se ha dedicado a hacer los tulipanes, que yo no sé los que tiene, 7 o 8, se ha perdido alguno con los nazis, no sé, unos cuantos, y para adornar las paredes, los llena de pintura, como pintaba súper rápido nuestro Van Gogh esperando a Gauguin. Lo que pasa, y pensaban hacer una comunidad de pintores, y bueno, y él realmente, nuestro Van Gogh, en esta época, que son su última época, es cuando pinta súper rápido, con un discurso propio y además absolutamente excepcional. ¿Y por qué decía yo esto? Pues porque cuando viene Gauguin, pues lo recibe muy bien y tal, pero poco a poco la convivencia muy mala para todo el mundo, pues se van creando una grandísima crispación, y entonces lo que hace es que se medio matan vivos y al final acaban separándose. El otro se va a los mares del sur y este se dedica a pintar como una moto y a hacer muchísimas obras, a cual más bonita. Este está una temporada, nuestro Van Gogh está ingresado en Saint-Rémy, en el hospital, en el manicomio, vamos, hospital mental, así un eufemismo. Bueno, ¿qué puedo deciros más? ¡Qué calor hace! Bueno, dice, en los últimos días he estado, ahora me acordaré, voy a ver si lo cuento, dice, en los últimos días he estado trabajando mucho y muy rápido, y así intento expresar el paso desesperado de las cosas en este mundo de modernidad. Sí, él pintaba muy rápido porque decía que la modernidad era así, que el tiempo era finito. Estamos en pleno cambio de siglo, y donde se van muchísimo, donde convergen, yo qué sé, pues, el abandono de los campos, el desarraigo, el simbolismo que se crea, los pintores, para que toda esta gente que tenía su religión popular, sus tradiciones, llegan a la ciudad y se han quedado sin nada. Y no solamente es la miseria física de ser contratados por poco, sino la miseria moral de que se han quedado sin tradiciones. Entonces, como que el arte ayuda a todo esto, a que sea. Bueno, a ver si cuento la exposición también, y conforme me acuerdo de cosas, porque Vincent Van Gogh tiene una vida que es tremenda. No me he puesto a contaros que estuvo conviviendo con una prostituta un año, que estaba embarazada, etcétera, etcétera. O sea, porque es que si no, aquí me dilato, que tenía una relación con su padre también un poco extraña, que las mujeres a las que llamó en su puerta, su prima, etcétera, etcétera, que quería casarse con ellas, todas las rechazaron, y la que no lo rechazó la familia. Con lo cual, pobrecillo, ¡ay, mi gafa! Estaba más solo que la una, y no lo quería nadie, como un perrillo, pobrecito. Bueno, Vincent Van Gogh vive sus últimos días en Auvers-sur, no sé cómo se dice en francés, pues así, en la Provenza, en Arles. En 70 días termina 74 cuadros, algunos que son antológicos, y lo que pasa es que hace muchísimas obras en poquísimo tiempo. Una carrera cortísima, porque muere con 37 años, de apenas 10 años, como os he dicho, después de peregrinar por media Europa. Sí, es cierto, porque me parece que estuvo trabajando en temas de arte, me parece que en Inglaterra. O sea, él había nacido en Holanda, después se va a Inglaterra, después vive en París y al final acaba en el sur de Francia. Bueno, Vincent Van Gogh vive sus últimos días en Auvers, sur no sé qué, en francés, sur Os, entre Trigales y Libertad. El Museo Van Gogh cumple 50 años. Aquí, este año cumple todo el mundo 50 años de la muerte de Picasso. El Museo Van Gogh. Y lo celebra con 57 de estas 74 obras que hizo en los últimos 70 días. Mira, se levantaba como un agricultor a las 4 de la mañana, y entonces pues paraba a la hora de comer y después volvía. Entonces los cuadros los hacía muy rápido, uno al día, toma ahí. Lo hacía muy rápido, empastado, con muchos remolinos, unos colores así muy fulgurantes, y con un azul que tiene muy característico, ¿no? Y después volvía. Entonces ese era el cuadro que había pintado ese día, ¿no? Entonces al día siguiente pintaba otro. Y bueno, y volvía a lo mismo, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana y aprovechaba el día. Después por la tarde volvía a pintar, ¿eh? Y entonces pues lo que hacía era retocaba los que tenía el día anterior. Cuando se recogía por la noche, retocaba lo anterior. Bueno, esta exposición es simplemente excepcional, porque es muy difícil que volvamos a ver una exposición que ha costado 10 años, como os he dicho, de hacer. Es muy difícil que volvamos a ver una parecida, porque recoge la última época de nuestro Van Gogh, que es simplemente excepcional, porque pinta a 100 por hora y las obras que hacen son absolutamente maravillosas, muy personales. Bueno, y que se están adelantando totalmente, están creando una vía nueva a lo que va a ser el expresionismo. Viene del impresionismo y camina hacia el expresionismo. Como todos los genios, siempre van totalmente adelantados a la época. Bueno, un alarde similar, como, porque es que los holandeses son bastante poderosos, es el que hace el Rijksmuseum, que consigue
reúne 28 de las 37 pinturas de Vermeer de Delft, aprovechando que un museo norteamericano estaba de reforma, que tenía 3 o 4, así aprovechó entre uno y otro. Pero esto es como una obra de relojería, o sea, tienes que acomodar todo, las fechas, los seguros, el sitio, el lugar, o sea, hacer un catálogo razonado, en fin, es fácil equivocarse, es fácil, bueno, y por supuesto garantizar una seguridad, porque todos estos cuadros de pintores súper emblemáticos, cotizadísimos, vienen de museos despampanantes, y bueno, como no les cuentes que aquello va a ser perfecto, es que ni te devuelven la contestación. Bueno, en Auvers trabaja muchísimo, viene de estar encerrado en el sanatorio de Saint-Rémy, como os he contado, y al salir pinta con libertad, como le dice su médico, que es el Gatchet. Me hace mucha gracia el Gatchet, como su discurso en los lugares que nadie se fija antes, porque él tiene una sensibilidad especial. Ha sido un niño introvertido. De pequeño estuvo mucho internado. El padre era de muchísima dureza. El padre estaba obsesionado con la Biblia, y era un protestante de esto de sangre y fuego. Y a él también lo obsesiona con la Biblia. Tanto es así que los primeros años, al final de su adolescencia, casi quiere ser sacerdote, y de hecho está varios años de sacerdote protestante allí en los sitios más perdidos y más pobres, que para qué. Vivía en una chocilla, mal vestido, bueno, mal comido, pero él siempre tuvo problemas de acatar la autoridad. Tenía un carácter muy temperamental, como todos los artistas, muy sanguinario no es sanguíneo, se dice, de genio, o sea, entonces se adaptaba más a lo que era la autoridad, y toda su vida le pasó eso. Bueno, estos cuadros, estos 74 cuadros en 70 días, sus últimos 70 días, son como su testamento vital, artístico, etc. Un día, hace 10 años, los investigadores realmente del Museo Louis van Tibor y Theo Mestenport se plantearon hacer una exposición, porque estos son los curadores. Se plantean cuál podría ser la exposición más bella, única, con la que conmemorarían los 50 años del templo del museo, que era en holandés, Museumplein o algo así. Es que el holandés es peor que el alemán, o sea, no lo entiendo, es como medio chino, vamos. Y entonces la forma de homenajear a este museo fue organizar esta exposición de los 57 cuadros reunidos de los últimos 70 días de Van Gogh, que impulsa, este museo lo impulsa el sobrino nieto, que se llama Vincent Van Gogh, que es ingeniero, y que le llaman el ingeniero. Dice el organizador, dice: necesitábamos tiempo, explica Mendendorf, se escribe Mendendorf, a mí me gusta el Hagen-Dazs, todo es así. Dice: necesitábamos tiempo, explica Mendendorf, Quiquerones de Magazine por toda muestra, donde había que atar muchos cabos. Sobre el papel había 74 pinturas en 70 días, bastante increíble. Estábamos trabajando en el último catálogo de la obra y nos intrigaba su estado mental y la relación con sus doctores, porque se había estudiado poco. Fue entonces cuando empezamos a ver su periodo de Auvers. Qué maravilloso, la última época. 10 años han estado organizando. Bueno, la figura de Monsieur Gatchet, doctor parisino que pasa los fines de semana en la localidad, es muy importante, es clave, porque su consejo es: pinta sin parar. Porque por lo visto, pues cuando pinta, sus depresiones y sus demonios se mantienen a raya. Y el médico, como que fue muy cariñoso, muy tierno con él, y él, como lo sabía porque era hipersensible, pues le regalaba cuadro y cuadro. Bueno, de hecho lo pinta y todo. Van Gogh está feliz trabajando, feliz como una perdiz, porque es su mejor terapia. Es que el pintar es muy catártico, escribir también, siempre lo digo. Lo único que quiere es huir de Saint-Rémy. Allí tiene una crisis muy fuerte en la que roza la locura. Ya os digo que no se sabe si era por la sífilis, que la tenía avanzada, no se sabe si es por, yo qué sé, porque era bipolar o simplemente porque era epiléptico. Bueno, cuenta Mendelssohn, que es el comisario, dice: quisimos ver bajo la lupa este periodo, su relación con el doctor Gatchet. Lo primero que vemos es que esos 70 días el pintor va cambiando de estilo sin problema, alcanza la maestría absoluta. Es difícil alienarlo cronológicamente. Algunos se mencionan en las cartas, otros no. Yo también pienso que es difícil cronológicamente decir postimpresionista. Es como decir nada.
qué manía tienen de encajonarlo todo en titulitos. El arte es mucho más que eso, por favor. Me pasa como con Goya. Goya adelanta lo que va a venir. O sea, todos estos genios están por delante, años luz, del resto. Bueno, el comisario explica que los 54 cuadros son un compendio completo de su vida azarosa, nerviosa. Bueno, es una montaña rusa. Dice, es como si estuviera diciendo lo grande y completo que es como pintor por la cantidad de obra que ha puesto el corazón, calidad y tiempo que él consigue. Está todo el día, full time. Elige pintar rápido y simple, hasta el punto de que algunas obras son como bocetos, muy completos, con muy pocas pinceladas, en un formato en el que apenas trabaja, que es el cuadrado. Otras obras son muy detalladas, más refinadas. Bueno, al mismo tiempo, él experimenta, o sea, ahí se tira de cabeza para hacerlo. Es que en tan poco tiempo hacer tanta obra y tan buena, hay una composición donde manda, porque algunas de las obras me parece que han sido robadas y han sido devueltas, otras obras han desaparecido. Es que si lo cuento me tiro aquí todo el día. Hay una composición donde manda el azul, seguro que está inspirada por las estampas de Hiroshige, que os he hablado también, que es un grabador japonés que acaba de ver en el último viaje que ha hecho él a París, al museo, ¿cómo es? Al mercado de las pulgas. El japonismo está muy presente en la moda de París de la época. Ellos hacían habitaciones hasta orientales, ¿no? Las chinoiseries o algo así se llama. En el París del fin del siglo XIX, que es poderoso, es el centro del mundo cultural, artístico, etcétera. Bueno, Inglaterra era la potencia y París era también el eje artístico. Dice el comisario, Van Gogh trabaja como los jornaleros, de sol a sol, como os he contado. Dice, se levanta a las 4, a las 5 se levanta a las 4 y a las 5 está en los campos, hasta la hora de comer. Luego vuelve al lugar o si la tela está casi acabada, lo remata en ese espacio de la fonda donde los pintores trabajan. Acababa un cuadro por día y al cabo de los 2 o 3 días más tarde remataba o retocaba. Es que eso se hace así. Una parte siempre... yo he trabajado en eso y siempre hacemos varios a la vez, porque hay veces que te tranca, entonces lo dejas, va a otro y después lo dejas y vuelve, porque no se sabe por qué nos atrancamos. Bueno, una parte de la exposición, espero volver, una parte de la exposición está compuesta por una serie de postales de la época de Auvers y alrededores y ha ayudado a delimitar la perspectiva de algunos cuadros, por ejemplo, del loco del pelo rojo. Dice, porque está también, hay, ¿cómo se llama? Autorretrato, que es maravilloso, que era pelirrojo, ya lo sabéis, ¿no? El loco del pelo colorado. El comisario lo dice con la boca pequeña, pero la colección es suya. La ha ido acumulando a lo largo de los últimos 15 años y la ha cedido al museo todos estos meses. Dice, cambia el paisaje a su gusto, pero los cambios y las casas siguen ahí. Otra de las genialidades de Van Gogh es que pinta lo que el resto de pintores de la zona no mira. Claro, tenía una sensibilidad distinta, porque tenía también una mochila distinta. Son seguidores de Charles-François d'Aubigny y van todos al río, pero él no. Él pinta la iglesia, las casas viejas. Esta muestra del pintor es especial por varias razones. Una es la colaboración con el Museo d'Orsay de París, a donde viaja, cuyo cierre Ámsterdam en octubre. Bueno, la pinacoteca parisina de la colección de Van Gogh le llega al hijo del doctor, alberga la colección de Van Gogh que el hijo del doctor Gache le cede. Y que además, cuando a cambio de los servicios médicos, pues Van Gogh le paga con pintura. Y esta familia, el doctor Gache y el hijo, son muy celosos de mostrar esa obra. Bueno, el comisario explica que Gache rechaza totalmente todo el que quiera ver su colección. Dice, en 1905, 5 de sus cuadros, tiene un montón, el médico, 5 de sus cuadros, el médico como un hermano creían en él. 5 de sus cuadros son fotografiados en secreto. Se enfada tanto que nunca más los deja fotografiar. De hecho, cuando de la FEL, esto es lo que dice el comisario, porque han investigado, claro, hace el catálogo racionado. En 1928 los que no se habían fotografiado en secreto solo están numerados y descritos. Hay cuadros que no se ven por primera vez hasta 1950. ¡Oh! Eran de finales del siglo XIX y a lo mejor tardan 80 o 90 años en ser vistos. Bueno, me imagino cuando se murió el hombre, porque a lo mejor era un regalo emocional y tampoco le apetecía como mostrarlo. Yo hasta cierto punto como que lo puedo entender bien. Bueno, si la exposición en los últimos meses es tan importante es porque todo el fondo de Orsay solo puede ser cedido al Van Gogh, que es
se llama el museo por excelencia de Van Gogh. Dice el comisario, claro, es que esto no lo dejan así como así, ¿eh? Es una de las condiciones del hijo del doctor, dice. Y eso que la Fundación Van Gogh aún existe, pero ya carbura en la cabeza de su impulsor, el ingeniero. Eso es crucial. Hemos tenido que trabajar con 30 instituciones, 30 instituciones. Dice, es un trabajo arduo. Sí, hubo un cuadro que llegó con retraso, dice, pero a diferencia de los malos alumnos lo dejamos pasar. Dice el comisario. Bueno, el compendio de obras es una lección de absoluta maestría, que es mira, de estas piezas, aparte de los expresionistas que he dicho, Matisse bebe también de esta obra. Edvard Munch, a mí Munch, es que vamos, es que está calcado, lo mismo que los expresionistas, ¿no? Que nunca disimulan su admiración. Van Gogh pinta el camino con banda ancha, limpias de jade, que Munch recrea en el grito. Es que se lee perfectamente. Bueno, espero que os haya gustado. No podemos ir a Ámsterdam, pero os he puesto las obras que van a estar, no las 57, pero muchas de ellas. Hasta mañana.